la oportunidad que me das de poder compartir, Señor, este día, esta conferencia con todas las personas que estamos aquí y que van a estar también escuchando todo lo que tú tienes para nosotros, Padre. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la conferencia tiene un nombre sencillo, se llama Al César, lo del César, y a Dios que te vaya bien, ¿verdad? Ok, no, y a Dios lo que es, bueno, hasta ahí le pusimos, y a Dios, pues con signos de interrogación, porque es lo que vamos a aprender el día de hoy, y a Dios. Ok, vamos a leer Marcos capítulo 12, del verso 13 al 17. Marcos 12, del 13 al 17. Felipe, ¿me ayudas, por favor? Voy a empezar yo con el 13, ustedes el 14 con Felipe en voz fuerte, por favor. Dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Ustedes. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no ocultas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ustedes. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Muy bien, vamos a entrar al tema. Esta pregunta tan sencilla que le estaban haciendo estos hombres a Jesús escondía una gran trampa. Ahí había una trampa. Y la pregunta, que no es de mesa, es una pregunta así de botanita. ¿Cuál era la trampa? ¿Cuál era la trampa? Ir en contra del tributo. Había una trampa aquí. A ver. Que si decía que no, se echaba el imperio encima. Bueno, esa es la mitad de la trampa. A ver. Era una pregunta sin salida. Tenía que quedar bien con él. O sea, si contestaba que sí, le iba mal. Y si contestaba que no, también. ¿Sí? Esa era la trampa. La voy a explicar la trampa. Si Jesús respondía que no había que pagar tributo al poder de Roma, entonces estos tendrían la posibilidad de denunciarlo por sedición. O sea, lo iban a denunciar. En cambio, si Jesús respondía que si se debían pagar estos tributos, se pondría en contra al pueblo judío y la religión, que tenían como única autoridad a Dios y no consideraban así al César. Para poder entender en nuestro espíritu qué significa darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, debemos diferenciar entre principio y ley. O sea, para poder yo avanzar en esta enseñanza, tenemos que aprender cuál es la diferencia entre principio y ley. Muy bien, señores, primer pregunta por mesa. ¿Cuál es la diferencia entre principio y ley? 3 minutos, corre tiempo. Vamos a empezar con la primer mesa que quiere opinar. Pongan atención, por favor.
La ley es un orden o mandato al cual no obedecer o romper traerá consecuencias o castigo. Y un principio es algo que moralmente llevamos a cabo sin forzar ni obligar. Muy bien. Bueno, principio. Trasciende culturas y épocas y una ley puede ser reformada. Ok. Principio, concepto mental de valores, un inicio de todo. Ley, algo establecido que siempre se debe de seguir, algo que sigue al ser humano. Y esta la nota del equipo en resumen. Principios son eternos y las leyes son para romperse. Atentamente, Wikipedia. No, pues sí. A ver, acá. Ok. Sí, dice. Ok. Principio es inmutable, universal. La ley se puede modificar, pero ambos son establecidos por Dios. Ok, Iglesia Bautista, muy bien. Acá. Fuente, Iglesia Bautista. Que el principio viene de Dios y la ley es del hombre. ¿Alguien más quiere opinar? Allá. A ver, la güera. Agarra el micrófono. Un principio es un argumento sobre el que se fundamenta una ley y la ley tiene carácter coercitivo. Bueno, la fuente es libro de abogado, ¿verdad? Por ahí. Muy bien. La mamá, pues. La fuente es cláusulas de Nissan, ¿verdad? A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Muy bien, pues todos respondieron más o menos bien. Pero vamos a aprender el día de hoy porque esta es la base. Poder entender la diferencia entre principio y ley es la base para poder entrar a ver el título de la conferencia. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Para poder entender eso, tenemos que ver bien la diferencia entre principio y ley. ¿Sale? Entonces, la voy a explicar y voy a tomarme mucho tiempo en explicar esto, para que quede muy claro. Los principios se refieren a cómo debe funcionar una idea de Dios y se asimila por tener una relación de intimidad con Él. Repito, los principios se refieren a cómo debe funcionar ¿qué? ¿Una idea de quién? De Dios. ¿Y cómo se asimila? En la medida que tengamos una relación íntima con Él. ¿Sí? Ese es un principio. O sea, las ideas de Dios las tenemos que asimilar, pero las podemos únicamente asimilar a través de una intimidad. Esa idea de Dios son los principios de Dios. Las leyes se describen como factores o elementos invariables de las cosas. Las asimiles o no las asimiles. Tengas intimidad con Dios o no tengas intimidad con Dios. Entonces, las leyes son factores ¿qué? Invariables de las cosas. Tengas o no tengas intimidad con Dios, lo asimiles o no lo asimiles en tu espíritu, eso es invariable. O sea, es una ¿qué? Ley. ¿Sí está quedando claro? El concepto. Voy a poner muchos ejemplos y voy a poner versículos bíblicos y lo voy a empezar a fundamentar. ¿Sale? Pero sí quedó claro. Entonces, un principio es una idea de Dios que se lleva a la práctica en la medida en que yo lo ¿qué? Asimilo
lo vivo a través de una intimidad con Dios. Y una ley es algo que ahí está, lo crea o no lo crea, lo asimile o no lo asimile, es una ley. Por ejemplo, aquí vamos a empezar. Una ley es que si no comes te mueres. Esa es una ley. Dice, ay, mira, ya tenía 5 días, ya estaba aprendiendo a no comer y se me murió. Pues sí, pues que si no comes, ¿qué? Te mueres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. En cambio, la calidad del alimento es gobernado por el principio. La calidad del alimento es gobernado ¿por qué? Por el principio. O sea, el principio es algo que tiene que ver con una convicción interna. ¿Qué tipo de comida tengo que comer? La ley es, si no comes, te mueres. Y el principio es, ¿qué tipo de comida? Hay personas que son gorditas o muy gorditas y están anémicas. No sé si sabías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el principio de qué? De lo que come. Ok, voy a seguir, voy a espiritualizar todo esto, voy a poner fundamento en esto bíblico. Ahí va. Este principio del alimento, ¿qué es lo que encierra o qué es lo que dice? Vamos a ver Mateo 4:4. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de quién? De la boca de Dios. Ok. ¿Cuál es el contexto de este principio? Este es un principio. ¿Cuál es el principio? No solo de pan vive el hombre. O sea, la ley es que si no comes, te mueres. Y el principio es, pues no solo de pan, sino de lo que sale de la boca de Dios. Fíjense lo que dice, ¿eh? Lo que sale de la boca de Dios no dice lo que está escrito en la Biblia. Hay que empezar a hacer una diferencia en lo que es palabra de Dios y lo que es la escritura. Ese es otro tema, pero nomás ahí se los dejo para que se me empiecen a destantear. Esa es la idea. ¿Sale? Empiecen a pensarle tantito. Ok. Vámonos a un ejemplo claro. ¿Sale? Listos. 40 años en el desierto, en donde los alimentó con un alimento que no conocían sus antecesores, el maná. Me fui a ese ejemplo. ¿Cuántos años? 40 años en el desierto. ¿Quién pasó 40 años en el desierto? Los israelitas. Andaban a la rueda y rueda de San Miguel en el desierto. ¿Cuál era el propósito? Que la generación incrédula, cuello. Y las menores de tal edad volvieran a vivir. La pregunta es, ¿por qué los alimentó con maná? Sigo la pregunta. ¿Por qué les mandó codornices? ¿Sí se acuerdan cómo llegaban las codornices? ¿Cómo llegaban? Les mandaba así parvadas de codornices volando y caían ahí y ahí las agarraban y se las comían. ¿Por qué hizo que saliera agua de la roca? Ah, y no solamente saliera agua de la roca, sino que además la roca le seguía. ¿Por qué? Esta es botanita, no es pregunta de mesa. ¿Para qué? Para que no se murieran. Eran simbolismos de Jesucristo, aquí viene espiritual, Mónica de Asís. A ver, ¿quién más? Sí, Jesús es la roca de agua viva, ya está explicándole a la mesa. Muy bien. A ver, pero ¿cuál es? ¿Por qué les dio de comer todo eso? Les estoy enseñando la diferencia entre ley y principio, porque si no se morían. Muy bien. ¿Por qué les dio de comer de esa manera?
para crear un vínculo. ¿Por qué de una manera sobrenatural les tenía que dar? Para que vieran el poder de Dios, para que pudieran diferenciar entre ley y principio. Excelente, Brian, no te lo reveló carne ni sangre. Ok, ¿qué más? Para tener fe, para que fuera obvio que venía todo de Dios. Imagínate, una roca que te sigue y que le sale agua. Cae pan del cielo y carnita, codornices, porque se enfadaron del maná, ¿eh? Dijeron, ya estuvo, carnita. Órale, pues, ahí les va. Dicen que las codornices le salían hasta por las narices, de tanto que tragaban codornices. Se hartaron de comer codornices. A ver. Acá está el nutriólogo, una alimentación balanceada, ¿no? Proteínas, carbohidratos. Ok, señores. Ahí les va la respuesta. Porque el alimento está relacionado a la asignación que tiene. Lo voy a explicar. El alimento está relacionado a la ¿qué? ¿Qué dijo Jesús? No solo de qué, sino de qué. De la, ok. Ese pueblo tenía una asignación y para cumplirla tenían que cambiar su mentalidad de esclavos a la mentalidad de libres. ¿Estamos de acuerdo? El principio del cómo fueron alimentados hizo que su mentalidad se renovara. Ellos traían mente de esclavos y los niñitos que vivieron todavía traían mente de esclavos porque habían visto a sus papás esclavos. Entonces, la manera del cómo los alimentaba tenía que ver con que ellos tenían que renovar ¿qué? Su forma de pensar, porque ellos tenían mente de esclavos y de repente empiezan a ver que cae pan del cielo, caen codornices, una roca los sigue y les da agua, dicen, tiene que cambiar ¿qué? La mentalidad. Aquí se trata de cambiar la mentalidad. El principio del cómo. Estoy hablando de la diferencia entre ley y principio. ¿Cuál es el principio? El cómo los alimentó. El cómo te alimentas es lo que trae una renovación en tu forma de pensar. No sé si me estoy dando a entender. Aquí estamos hablando de un asunto espiritual, ¿sale? Por 40 años tenían que ser probados, tenían que descubrir ellos mismos lo que había en su corazón, tenían que superar las aflicciones. Y todo eso, ¿cómo lo iban a descubrir? ¿Cómo lo iban a saber? Con el principio de cuál es el alimento correcto. La ley es, si no comes, te mueres. El principio es, ¿qué es lo que voy a comer? ¿Y qué es lo que Dios les dio? El alimento correcto. La ley es una ley. No estoy hablando de la ley de Moisés, no se van a confundir. Estoy hablando de una ley, la diferencia entre ley y principio. La ley es, si no comes, te mueres. ¿El principio cuál es? ¿Qué tipo de alimento voy a comer? ¿Qué fue lo que hizo Dios con ellos por 40 años? Les estuvo dando el alimento correcto, porque el alimento correcto hace que su mentalidad cambie. Y cuando la mentalidad cambia, es cuando yo puedo cumplir entonces ¿Por qué no cumples tu asignación? Porque no tienes la mentalidad correcta. Tienes la mentalidad de los pretextos, pero no tienes la mentalidad correcta. No sé si me estoy dando a entender. ¿Y por qué tenemos esa mentalidad? Por el tipo de alimento. ¿Sí me explico? Ok, voy a seguirle.
No paro. Estamos. Ahora sí, vamos a entrar a la revelación. Ya. Entramos a la revelación y viene la segunda pregunta de mesa. Son 3 preguntas. Viene la segunda. ¿Listos? ¿Listos? Ok. Segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia del mundo espiritual al mundo terrenal en relación al alimento y su crecimiento? ¿Cuál es la diferencia del mundo espiritual y del mundo terrenal en relación al alimento y su crecimiento? Corre tiempo, 3 minutos. Atención. Bueno, con base en Deuteronomio 8:3, que fue donde el Señor Jesucristo se basó para citar esto, el alimento espiritual te hace saber lo que hay en el corazón y el alimento terrenal no. Muy bien. A ver aquí. Que el alimento espiritual y el crecimiento lo da Dios y el alimento terrenal lo da el hombre a los hombres. Muy bien. ¿Aquí quieren opinar? ¿No? Acá. Lo terrenal es lo que pertenece a la tierra y espiritual lo que pertenece al reino de Dios. Muy bien. El crecimiento terrenal es involuntario mientras te alimentes y no mueras. Y el crecimiento espiritual es voluntario. Puedes pasar muchos años incluso leyendo la Biblia sin tener crecimiento. Muy bien, muchachito. Muy bien. A ver acá. La otra, pues. Aquí tampoco. Acá, aquí, ahí voy. En el mundo terrenal cualquier alimento nos da crecimiento físico, mientras que en el mundo espiritual, si no te alimentas de manera correcta, no tienes crecimiento espiritual. Por lo tanto, no logras tu asignación. El alimento físico solo fortalece el alimento terrenal solo fortalece el cuerpo físico, pero el espiritual fortalece nuestra relación con Dios. Muy bien. El crecimiento de nuestra relación de intimidad con Dios es la diferencia. A ver, ¿alguien acá? Ah, pues no, todavía. Váyanse aquí, ya me sé. Dice, en el mundo espiritual cumples tu asignación porque eres eficiente y eficaz, y en el terrenal pues estarás saludable, vivirás más. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, los que respondieron más cerca y bien de todos, es la mesa de los Zamorano y acá la mesa de Jesse. ¿Por qué? Va la respuesta. La voy a explicar, ¿sale? Me voy a agarrar varios versículos bíblicos, ¿sí? Primera los Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Sí? Este es mi fundamento. Decíamos que una ley va en el sentido de que si no comes te mueres. Y el principio va relacionado en la calidad del alimento, ¿correcto? Así dijimos, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Que una ley, o sea, es algo, creas o no creas, tengas fe o no tengas fe, pasa porque pasa. Y el principio va relacionado en la calidad del alimento. Una mala alimentación no solo depende de lo que comamos,
sino también de lo que dejemos de comer. Repito, una mala alimentación no solo depende de qué, de lo que comas, sino también de qué, de lo que no comas. O sea, una mala alimentación no solo es la cantidad de comida que no consumimos, pero omitir alimentos también puede dañar la salud, ¿correcto? Ok. Los alimentos que comemos son el combustible que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. O sea, para que funcione el cuerpo, necesita consumir ¿qué? Alimentos. Ok. La pregunta que les hice fue la diferencia del mundo espiritual y el mundo terrenal en relación al alimento y al crecimiento. En el mundo natural, un individuo puede, con una mediocre alimentación, llegar a su etapa adulta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Con una mediocre alimentación, ¿qué? Puede llegar a su etapa, ¿qué? Pero en el mundo espiritual o esfera espiritual no es así. ¿Cómo es? Una alimentación mediocre espiritualmente hablando limita tu crecimiento y tu madurez. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el mundo espiritual y el mundo terrenal en cuanto a la alimentación y el crecimiento? Es que en el mundo terrenal, aunque medio comas y estés mal alimentado y estés anémico y panzón o flaco, pero llegas a tu etapa ¿qué? Puedes llegar a tu etapa adulta. Pero en el mundo espiritual, si no comes correctamente, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que leí ahorita? ¿Qué les dijo el apóstol? Dice, debiendo ya comer otras cosas, tenéis necesidad de que les vuelva a dar ¿qué? Leche. ¿Por qué? Porque no crecía. Esa es la diferencia. ¿Le estamos entendiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, la calidad y cantidad del alimento está directamente relacionado al crecimiento y madurez del creyente. Ya estoy hablando de un alimento espiritual. La calidad y cantidad del alimento está directamente relacionado al crecimiento y madurez del creyente. A ti te pueden servir un alimento espiritual bueno, pero no porque te lo sirvan quiere decir que te lo vas a comer. Tú puedes ir a un lugar donde te estén dando un alimento espiritual malo y te lo comes. O un alimento espiritual mediocre. ¿Y qué va a pasar con tu vida espiritual? Depende del alimento y depende que te lo comas. ¿Qué pasa contigo? ¿Creces y maduras o no creces y no maduras? ¿Sí me explico? ¿Sí lo estamos entendiendo? En el mundo terrenal no. En el mundo terrenal puedes llegar a tu vida adulta comiendo pan con lechera y frijoles de lata y sopas maruchas y chetos y papitas enchiladas y pulparindos y Coca-Cola y refrescos y jugos enlatados y ¿me explico? Ya las dije y enchiladas, dije papitas enchiladas, dije ya. O sin chile pues, o fritos y de todos modos vas a llegar a grande.
pero en el mundo espiritual no. Sí le estamos dando la diferencia. Okay. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjate, debiendo ser ya qué. ¿Debiendo ser qué? ¿Qué dice? ¿Después de qué? ¿Tiene necesidad de que qué? ¿Sí le estamos entendiendo? Y al final dice, el penúltimo renglón, tenéis necesidad de leche y el último, ¿y no de qué? Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es súper experto en la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es un inexperto? ¿Alguien que qué? Que no madura. Es inexperto en la palabra ¿de qué? De justicia. Porque es que es niño. Y la primera parte del 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Otra vez vamos a lo mismo, estoy repitiendo lo mismo otra vez. Una ley va en el sentido de que si no comes te mueres. Y el principio va relacionado en la calidad del alimento. Ya le estamos, a ver, ahí está. A ver, díganlo en voz fuerte a las 3. 1, 2, 3. Sí le estamos entendiendo ya cada vez más, ¿verdad? La diferencia entre principio y ley. Una mala alimentación espiritual no solo depende de lo que comamos, sino también de lo que dejemos de comer. Tú puedes venir a un lugar como este y dices tú, está buena la comida. Pero tu madurez y tu crecimiento no solamente depende de cuando comes. Tu madurez y tu crecimiento también depende cuando dejas de venir. Por eso el apóstol dice, no dejen de congregarse, porque el alimento está supeditado a lo que comes y la madurez y el crecimiento está supeditado a lo que no comes, a lo que dejas de comer. ¿Sí me explico? Ok. Una mala alimentación espiritual no solo es la cantidad y calidad de comida que consumimos, sino también los alimentos que dejamos de comer. Entonces, la alimentación espiritual buena tiene que ver con la cantidad y la calidad. Puede ser muy buena calidad, pero bien poquito. Hay restaurantes en Vallarta que no me gusta ir. Hay uno en especial que no me gusta y ha ido y no me gusta. ¿Por qué creen? No, hombre, te sirven así bien poquito. Y dicen que van los artistas y que quién sabe qué, ay, ya saben cuál, ¿verdad? Y yo voy, no, yo no, no, digo, no, te ponen así como dicen en el norte, ¿no? Parece que están jugando a las muñequitas, ¿verdad? Te ponen bien poquita comida, porque no solamente es la calidad, y es muy rico y es muy nutritivo, pero si yo llego ahí, yo pediría unos 3 platos juntos, entre todos ya más o menos quedo, ¿ya? Porque te ponen de a ti, no, sales de ahí volteando a ver al taquero, ¿verdad? ¿Dónde hay uno de los que sea, aunque sea de perro? Pero, porque la calidad y la cantidad tienen que ir de la mano.
¿Sí lo estamos entendiendo? Bueno. Yo sé que dices tú, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con lo de dar a Dios, al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien? Ahí te va. Vamos a entrar a la revelación de la revelación. ¿Listos? Ahora sí, ¿listos? Ok, ahora sí, señores. Ya tienen todos los argumentos, fundamentos. Les di todo ya para que la ardillita camine a todo lo que da. ¿Listos? Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En voz fuerte, ustedes a las 3 lo leen junto con Pablo. 1, 2, 3. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Pregunta de botana, no es de mesa, aquí de botanita. ¿Qué son las viandas? Comida, muy bien, medio punto. Charolas con comida, sigue el mismo medio punto. ¿Perdón? ¿Son qué? Carnes, dicen acá. Medio punto. Botana, sigue medio punto. No pasan del 5. Variedad de comida. Tipo de comida de baja calidad. Ándale, un 7. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese tiene que ser en Navojoa. Pues, ok. Salió el norteño. Pues te salen los chilangos, hijo, de volada. Ya se amanece, hijo. Ok, ahí va. ¿Qué son las viandas? Es la comida y sustento que ingiere una persona y que se ofrece en la mesa. Repito, es la comida y sustento que ingiere una persona y que se ofrece ¿dónde? En la mesa. O sea, tú estás en una mesa, ¿sí o no? Y para estar en la mesa estás en una silla y estás sentado. Ok. Entonces, ¿qué son las viandas? Es la comida que tú no preparas, que tú no escoges, que tú no decides, que hay otro que decide por ti y que te la trae a la mesa para que te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, te la comas. ¿Sí le estamos entendiendo? Sí es comida, por eso les dije medio punto, pero es una comida que tú no eliges. Es como te estás muriendo de hambre y dices, híjole, traigo una hambre, y vas a un lugar y te sirven. Y resulta que te sirven una birria bien picosa y traes mucha hambre y no hay más. Y estás en un rancho por allá y y traes gastritis. Te comen las tortillas, dicen. Pero fíjate que, por si no sabían, ya vi que hay tostadas enchilosas también. No se han probado que agarras una tostada y ya está enchilosa, no. Bueno, las tortillas también están enchilosas y los frijoles. Todo está enchiloso. Y no puedes, y nomás hay refresco y cerveza, y no puedes porque tiene gas y te hace daño, traes gastritis. ¿Sí me explico? O sea, es una comida que tú estás a la mesa y que tú no escoges. Ahora, el punto no es una comida, el punto es una vida sentado en un lugar donde estás comiendo algo
que tú no puedes escoger, que tú no puedes decidir, que te da el dueño del mesón o el dueño del hotel o el dueño de la fonda lo que él te quiere dar. Espiritualmente hablando, las viandas es el alimento que ya va preparado y que ingiere el creyente, pero son doctrinas diversas y extrañas. Cabina, regrésate a Hebreos 13:9, por favor, al que acabamos de leer. Al que está atrás de que dice que son las viandas, ese. Vuélvanlo a leer en voz fuerte, por favor. 1, 2, 3. ¿Qué son las viandas? Doctrinas diversas y extrañas, que ya están preparadas, ya están listas para que nomás te sientes y como eres niño, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando eres niño? No sabes diferenciar entre un alimento nutritivo y un alimento chatarra. Ponle a un niño brócolis y chetos. Ponle a un niño un trozo de pescado en un taquito así bonito, todo con su limoncito y todo, y ponle un pulparindo. ¿Sí me explico? ¿Qué son las viandas? Es el alimento espiritual que ya existe. El que prepara a alguien y que tú dices, no, pues es que lo dijo el pastor fulano de tal. Por eso Jesucristo, ¿qué dijo? Escudriñar las escrituras. ¿Sabes lo que significa escudriñar en griego? Hazte experto en el manejo de las escrituras. Eso quiere decir escudriñar, ser expertos. Por eso yo les he dicho aquí que si su servidor o quien se para en este lugar y les diga algo que no tenga fundamento, no lo crean. No nos tienen que creer. Ahora, si tú eres un niño, pues a donde vayas es lo mismo. Ay, pues ya no voy allá, aquí a la vuelta de la casa hay otra, es que me queda bien cerquita, porque como eres niño, no distingues. Es que es lo mismo, es Dios, es la Biblia, es el amor, es la gracia, ahí también cantan y alaban y hablan bien bonito y hasta oran bien bonito, porque no entiendes, porque estás comiendo viandas. ¿Sí lo estamos entendiendo? Regresando a la lectura de inicio, respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya regresé al tema, ahora sí ya. Ese era el tema, ¿se acuerdan? Entonces ya estamos entendiendo todo esto, lo estamos explicando. Para poder entender y que se me revele el darle a Dios lo que es de Dios, tengo que tener en cuenta las leyes y los principios. Las leyes son los factores o elementos invariables de las cosas. Las asimiles o no las asimiles, tengas intimidad con Dios o no tengas intimidad con Dios. Ya lo dijimos. Y los principios se refieren a cómo debe funcionar una idea de Dios y se asimila por tener una relación de intimidad con Él. Ya lo dijimos. Entonces, el poder dar lo que tienes ¿es una ley? Esta es una preguntita de botana, ¿eh? El que tú puedas dar lo que tienes, ¿es una ley? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Es una botanita aquí. El que tú puedas dar lo que tienes, ¿es ley? ¿Es el principio? ¿Sí? Dice que no. ¿Por qué?
Pero fíjate la pregunta, el poder dar lo que tienes, no dice si es bueno o malo, lo que tienes, ¿es una ley? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Pero yo no estoy diciendo que es algo bueno. Si el que tú des puede ser algo bueno o malo, no estoy diciendo que es bueno. Simplemente lo que tú das es una ley. Ahí voy. El que tú das, a ver, pónganme la pregunta. Pregunta. El poder dar lo que tienes, no estoy diciendo que sea bueno o sea malo. ¿Es una ley? A ver, Isis. No, porque no hay castigo si no das. Acá dice no y no. A ver, ¿alguien más quiere opinar? Fíjate la pregunta. ¿El poder dar lo que tienes es una ley? Por eso. Entonces, ¿sí es una ley o no es una ley? Sí es una ley, dicen aquí. ¿Por qué? Porque no puedes dar lo que no tienes. ¿No le están entendiendo la pregunta o sí? Pero no saben la respuesta. El poder dar lo que tienes. Lo que tienes. ¿Es ley? ¿Es una ley? No, ¿por qué no? No te estoy hablando de que si hay una ley que te obligue. Te estoy diciendo, el que tú des lo que tú tienes, ¿es una ley? No. Se están yendo a la Biblia. Piensen. Fíjate, el poder darlo, ya opinaste. El poder dar lo que tienes. El poder dar lo que tienes. ¿Es una ley? No, pero no me estoy refiriendo a que si quieres. Me estoy refiriendo, el que tú das lo que das. ¿Es una ley? Sí, ¿por qué? Ok, pero no estoy refiriéndome a eso. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Déjame pensar un ejemplo. Si yo soy sangrón, por no decir otra palabra más fea, si yo soy sangrón, eso que yo soy, ¿lo voy a dar? Entonces, eso que yo tengo, ¿lo doy? ¿Eso es una ley? ¿No? Está dentro de ti. Es una ley porque es una consecuencia de lo que tú tienes. Dice la palabra de Dios que de la boca hablará la llenura de tu corazón. Entonces, lo que hablas es lo que estás viendo. O sea, y si tú eres una persona prudente, así, tipo Teresita, así, amorosa, cariñosa, amigable, tierna, así, lo que ella es y lo da, ¿es una ley? ¿No? ¿Perdón? Ajá. Estoy hablando de una ley. ¿Es una ley? ¿Qué es una ley? A ver, ¿qué es una ley? ¿Qué dijimos que era una ley? ¿Qué es una ley? No, ¿qué es una ley? Se los dicté. Ay, chavos. A ver, pon cabina, por favor. Las leyes son factores o elementos invariables de las cosas. ¿Las leyes qué son? Factores
o elementos invariables. O sea, lo que tú eres, ¿se va a manifestar o no se va a manifestar? ¿Esa es una ley, sí o no? Fíjate la pregunta, regresamos a la pregunta. El poder dar lo que tienes, el que tú des lo que tú tienes, ¿es una ley? No, pues es que así está. El poder dar lo que tú tienes, ¿es una ley? Sí, porque no puedes dar lo que no tienes. O sea, das lo que sí tienes. Teresita no puede ser mal hablada como la vecina que tienes a la vuelta de tu casa. Esa que se la pasa diciendo, se salen culé. Porque Teresita no tiene eso. Ella da lo que tiene. ¿Sí me explico? Ni el otro. El árbol de naranjos que da. Y el de limas. El que tú des lo que tú tienes, ¿es una ley? Sí. El que tú des lo que tú tienes, ¿es una ley? Sí, es una ley. No la puedes evitar. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Sí me explico? Ustedes confunden ley y se van a Moisés otra vez. Se me van a la ley de... O sea, les estoy hablando la diferencia entre principio y ley. No estoy hablando de la ley de Moisés. Esa mentalidad religiosa, señores, tenemos que renovar. Sigo. Darle a Dios lo que es de Dios es el resultado del principio. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esta es otra botanita. Darle a Dios lo que es de Dios es el resultado de un principio o del principio o es el resultado de una ley. ¿Por qué haces estas preguntas? El darle a Dios, otra vez ahí en pantalla, el darle a Dios lo que es de Dios es el resultado del principio. ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, ok. Voy a avanzarle, porque todavía falta la tercera pregunta. Sí, porque un principio se refiere al cómo debe de funcionar una idea de Dios. Y esa idea de Dios se asimila o se encarna solamente a través de una intimidad con Él. ¿Sí me explico? El que alguien le dé a Dios lo que es de Dios tiene que ser un principio. ¿Por qué? Porque tiene que nacer de una ¿qué? Intimidad. Si no tiene una intimidad, ¿qué le da? Nada. Si tiene poca intimidad, ¿qué le da? Poco. Y si tiene mucha, ¿qué le da? Entonces, darle a Dios lo que es de Dios es el resultado de un principio, sí. Cuando me muevo en principios espirituales, es entonces que las leyes espirituales me gobiernan, es entonces que las leyes espirituales las disfruto, es entonces que las leyes espirituales las vivo. Otra vez. ¿Qué es un principio? Es una idea de Dios que tiene para mi vida. Y esa idea de Dios que Dios tiene para mi vida, ¿cómo la voy a hacer realidad? ¿A través de qué? De tener una intimidad con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Cuando yo empiezo y crezco en esa intimidad con Dios, cuando empiezo yo a vivir en toda esa intimidad con Dios, o sea, cuando me muevo en principios espirituales,
Es entonces que las leyes, cabina, ponla por favor, lo que estoy repitiendo. Es entonces que las leyes espirituales, ¿qué? Me gobiernan. Es entonces que esas leyes espirituales las disfruto. Esas leyes espirituales las vivo. El problema es que cuando hablamos la palabra ley, ¿a dónde te vas? Al Antiguo Testamento. ¿Cuáles leyes? ¿Cuáles leyes son las que me gobiernan? Las leyes espirituales. ¿Cuáles leyes espirituales me gobiernan? Cuando yo me muevo en un principio, ahí está una ley. Si no comes, te mueres. La otra ley dice, dependiendo de la calidad de tu alimento, ¿es tu qué? Tu crecimiento. Entonces, cuando yo me muevo en un principio y me empiezo a alimentar bien de la palabra de Dios en calidad y cantidad, entonces vienen leyes a mi vida. Las leyes vienen a ser la consecuencia de los principios. Ahora las leyes me empiezan a gobernar. ¿Sí me explico? ¿Cuáles leyes? ¿Están listos para anotar? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2. La ley de justicia, Romanos 9:31. La ley de Cristo, Gálatas 6:2. La ley de la libertad, Santiago 2:12. Esas son las leyes que ahora me gobiernan. Cuando yo me muevo en los principios espirituales de Dios y esos principios espirituales de Dios empiezan a gobernar mi vida, entonces vienen estas leyes. ¿La ley de quién? Del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿La ley de quién? De la justicia. La ley de Cristo, la ley de la libertad. Ahora yo ya no estoy bajo una antigua ley. Ahora estoy bajo una nueva ley, que es la ley de Cristo. Porque ahora tengo principios que Dios diseñó para que yo viva en ellos. ¿Por qué hay leyes? Estas leyes, ¿por qué en muchos cristianos no están? Por ejemplo, la ley de la libertad. ¿Por qué habemos creyentes que nos movemos con una libertad en Cristo? Y hay otros que nomás andan viendo demonios y andan viendo qué es pecado y qué no es pecado. No, yo vi que fulano de tal tenía un demonio, lo tenía aquí en la espalda, así se le montó el demonio. Ahí lo trae cargando, yo lo vi. Oye, hermano, vamos a comer. No, esa comida no, porque esa no le agrada a Dios. Es que acá dicen Deuteronomio y en Levítico y no te vistas así, porque ¿por qué no tienen esa libertad? Porque el principio que ellos tienen es una alimentación mediocre en cantidad y calidad. Son viandas, es lo que le preparan ahí en su iglesia, es lo que se come. No cuestiona. Es que aquí está en la Biblia. Sí, pero esto que está en la Biblia es una verdad pasada. Es algo que ya pasó. Ahora en Cristo tenemos estas leyes. No, es que cuando hablas de leyes tiene que ser las del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no puede hablar leyes. Sí hay. Y estas son la ley del Espíritu, la ley de justicia, la ley de Cristo, la ley de la libertad. Son leyes que ahora me gobiernan porque yo vivo en los principios que Dios diseñó para mi vida. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, darle a Dios lo que es de Dios es entregarle lo que le corresponde, lo que le concierne, lo que le pertenece o lo que le interesa. ¿Estamos de acuerdo? Darle a Dios es entregarle lo que ¿qué? ¿Listos para la tercera y última pregunta? ¿Listos?
Tercer pregunta. ¿Qué es lo que Dios cosecha en la vida de cada creyente y por qué? 3 minutos. ¿Qué es lo que Dios cosecha en la vida de cada creyente y por qué? 3 minutos, corre el tiempo. Muy bien, vamos a empezar. Empezamos con esta mesa. Dice el crecimiento de Cristo en nosotros por la intimidad y la relación con Él. Muy bien. Agárralo. Aquí opinamos que es la formación del carácter de Cristo en cada creyente para cumplir su asignación dentro del propósito eterno. A ver, acá. A Cristo. ¿Qué es lo que Dios cosecha en la vida de cada creyente y por qué? A Cristo, dice. Sí, es lo mismo, el crecimiento y el poder transmitirlo. El crecimiento y el poder transmitirlo. ¿Qué es lo que Dios cosecha en la vida de cada creyente? Los frutos del Espíritu, la asignación y el propósito, si es que los hay, porque no puede cosechar lo que no hay. ¿Quieren responder? Lo que cosecha Dios, sabiduría, las obras buenas, porque cuando estás con Dios hay cosas buenas. ¿Aquí? ¿Quieren opinar? Dios cosecha el fruto correcto, que es tu asignación y porque es lo que le interesa, concierne y pertenece, ya que es la idea de cada uno de nosotros. ¿Quieren opinar? ¿Quieren opinar? ¿Ya, verdad? ¿Aquí? El fruto sería la madurez y el crecimiento espiritual de acuerdo a la intimidad que tengamos con Dios. Muy bien. Quien se acercó muchísimo bien a la respuesta fue la mesa de los Zamorano. Ok. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios cosecha en la vida de cada creyente y por qué? Esto nos lo explicó Arnold. Lo dijo. Y la respuesta la dijo. Y luego yo la recalqué después de que él se sentó. Y la respuesta es, Dios no va a cosechar nada de tu vida que Él no haya sembrado. ¿Qué es lo que va a cosechar Dios en la vida de cada creyente? Lo que haya sembrado. Lo que haya, ahí va, lo voy a explicar, agárrense, porque todo lo que voy a decir ahora, y con esto ya termino, son puros versículos bíblicos, ya no voy a explicar nada. Vamos a leer los versículos bíblicos y le vamos a decir, con razón. Porque son versículos que los hemos leído chorrocientas veces. Pero ahora, ¿qué es lo que va a cosechar Dios? Dios no puede demandar algo que Él no haya puesto en ti. Dios no te va a pedir algo que Él no haya puesto en tu vida. Por eso, darle a Dios, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le voy a dar a Dios? Lo que Él puso en mí. ¿Y de qué depende lo que Dios puso en mí? De mi comida, de la calidad y de la cantidad. Si tengo una mala calidad y una mala cantidad, ¿qué puede Dios? ¿Qué le puedo dar a Dios? ¿Qué le puedo dar a Dios? ¿Sí le estamos entendiendo ya?
¿Ya? Ahora sí. Ok, pura Biblia. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A las 3, 1, 2, 3. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare. Y le sigo, verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. ¿Se acuerdan que en la segunda pregunta les dije que si era una ley que todo lo que tú traes sale o no sale? Ahí está la respuesta, mira, ahí está. Lo que tú siembras, el que siembra para su carne, cosecha de la carne, y el que siembra del espíritu, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le voy a dar a Dios? Todo lo que el hombre sembrare, eso va. ¿Qué está sembrando? Porque no, es que hay que darle a Dios lo que el diezmo, hermano, hay que darle el diezmo. Gloria a Dios, aleluya, el diezmo, la ofrenda, la primicia. ¿Quién da más? No. Cuando está hablando de dar, no está hablando de dinero. Es lo que tú has sembrado en ti. Si tú eres una persona conformista, que dices, yo voy a donde sea y que me den lo que sea, pura vianda, ¿qué le vas a dar a Dios? Vianda, pura religión. ¿Y tú te acuerdas que hubo 2 hombres que le dieron ofrenda a Dios, que eran hermanos, y que uno se enojó y el otro, Caín y Abel? ¿Qué pasó entre ellos? Si los 2 dieron ofrenda, ¿por qué Dios prefirió a uno que al otro? ¿Le agradó más? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que siembra para la carne es diferente para el que siembra para el espíritu. No es de que porque le echó más ganas y que porque, yo sé que nos explican que porque hubo sacrificio de animales y que, no, Dios mira qué, corazón. ¿Sí lo estamos entendiendo? Seguimos. Segundo a los Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también ¿qué? Otra vez, 1, 2, 3. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también. ¿Qué es lo que va a sembrar? ¿Carne o espíritu? Acuérdense que lo acabamos de leer. El que siembra para su carne, el que siembra para su carne. ¿Qué es sembrar para la carne? Fíjate, te voy a decir un ejemplo y te vas a quedar temblando. ¿Qué es sembrar para la carne? Sembrar para la carne es esto. Si tú le das a Dios, Dios te va a dar al 100 por 1. Y te brota la avaricia. Y dices, está bueno el negocio. Si yo le doy, Él me da. Y eso es sembrar. Porque tu motivación, ¿qué es? Recibir. Pero aquí no se trata de sembrar para la carne. Aquí se trata de sembrar ¿para quién? Para el espíritu. Porque yo no me muevo en leyes, yo me muevo ¿en qué?
en principios. Y cuando yo tengo los principios de Dios, los principios que me gobiernan, esa intimidad con Dios, entonces hay ciertas leyes que me gobiernan. ¿Cuáles son esas leyes que ahora me gobiernan? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley de Cristo, la ley de la libertad, la ley de la gracia. Ahora yo estoy bajo otros preceptos. Entonces, si yo siembro escasamente y si siembro abundantemente, 7. Sigue el mismo, 2 Corintios 9, 6, ya leímos el 6, el 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Cuando dice que cada uno dé, está hablando de darle a Dios lo que es de Dios. No está hablando solamente de dinero, está hablando de tiempo. Está hablando de yo sé que todos los que están aquí son bien inteligentes, pero ¿quién crees que te dio la inteligencia? ¿Y para qué crees que te la dio? Para que cumplas tu asignación. Para que cumplas tu asignación, para eso te la dio. No es para que, no hombre, estoy haciendo unos negociotes y no hombre, no. La inteligencia que te dio no es para que te salgas con la tuya. Es para que cumplas tu asignación. Entonces, cada uno dé como proponga en su corazón. ¿Por qué dice como proponga en su corazón? Porque depende, lo que yo siembre espiritualmente es lo que yo cosecho. A uno se le dio 30, a otro 60 y a otro 90. Se le dieron talentos a cada quien conforme a su capacidad. ¿Te acuerdas de la historia de los talentos? Dice, a uno le dio tantos talentos y al que tenía uno, dice, lo enterré. Lo enterré y dije, no, Señor, yo sé que tú pides y si ya sabes que yo quiero cosechar, ¿por qué lo enterraste? O sea, ¿por qué te hiciste pato, pues? Dice, no, pues es que para que... No. Si yo te di, es para que los multipliques. Si te di 2, quiero 4. Si te di 6, quiero 12. Por eso dice, cada uno dé como lo ponga en qué, en su corazón, porque en el corazón de cada quien sabe qué es lo que tiene que dar. Por eso, dad al César lo que es del César y a Dios. Pero ¿cómo yo sé lo que le tengo que dar a Dios? Depende de tu nivel. Si estás acostumbrado a comer viandas y tu crecimiento espiritual es raquítico, pues no des ni tu tiempo, ni dinero, ni nada, porque tú todavía eres bebé. ¿Se acuerdan lo que leímos? Tanto tiempo que tengo entre vosotros, debiendo ser ya maestros, han pasado tantos años y todavía tienen necesidad de que les vuelva a dar leche y no alimento sólido. Sigo. Verso 11. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. En la invitación que les mandamos ayer, venía una pregunta, ¿no? Al final. ¿Cuál era la pregunta que decía al final? Que si Dios quiere que todos estemos enriquecidos, ¿cómo era? A ver, ¿quién la tiene? La última. ¿Dios quiere que estés enriquecido en todo? Esa era la pregunta. En la invitación que les mandamos ayer, ya ven que les mandamos un verso 11, ¿qué dice? Para que estéis enriquecidos en todo, ¿para qué? Para que tengas mucha lana en el banco, para que tengas muchas propiedades, para que todos vean que tú eres de billete. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que seas enriquecido en todo? ¿Para qué?
para dar. Para dar. Yo sé que hay personas que dicen, ay Señor, si tú me dieras tanto, no hombre, yo sí diera. Pero con lo que gano apenas ajusto a pagar. Oye, fulana, ahí te dejo esos 2 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz, de lo que sobre. Ahí agarras para el gasto, quién sabe qué da. Dices, no, Señor, si estoy como el de la canción, apenas si me alcanza. Pues, brother, ¿sabes cuál es el problema? El problema no es el dinero, el problema es el alimento. Porque el alimento que comes es el que va a determinar lo que piensas. ¿Te acuerdas de Egipto? ¿Por qué mandó maná? ¿Por qué mandó codornices? ¿Por qué mandó una roca que los seguía? Porque necesitaban ellos cambiar su mentalidad. ¿Y cómo la iban a cambiar? Con otra alimentación. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué le vas a dar a Dios? Lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Bueno, ¿todo? ¿Tienes esa convicción o nomás es la respuesta religiosa? Todo para la gloria de Dios. Yo te doy todo, Señor, para la gloria de Dios. Y a la hora que alguien te dice, oye, vamos a compartir, ay, no tengo tiempo, estoy ocupado, tengo chance. No, o sea, la respuesta no es, no digas todo, no. Eso es lo que Él quiere. Pero ¿qué es lo que realmente hay? ¿Cuál es tu realidad espiritual? Ese es el punto. Porque de teoría no la sabemos, ¿sí o no? De teoría, no, si les pongo una encuesta aquí, a ver, hay que, todo, no puros 10. La bronca no es esa, la bronca eres tú adentro. Y esa respuesta no me la tienes que dar a mí, te la tienes que dar a ti. Terminamos la conferencia. Vamos a ponernos de pie.